ayude a nuestro hermano Augusto y también que nos ayude a nosotros para poder escuchar y entender también, ¿verdad?, lo que el Señor en esta hora de la tarde va a hablar a cada uno de nosotros. Vamos a orar entonces, vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, gracias te damos porque nos estás permitiendo llegar el momento de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque en esta hora tú vas a hablarnos, Señor, a cada uno de nosotros. Tú vas a dirigirte a cada uno de nosotros, Señor, conforme, Señor, tú quieres hablarnos. Yo te ruego, Dios mío, que tú ayudes a mi hermano Augusto. Utilízalo, Dios de la gloria. Dale tú, Señor amado, esa sabiduría que él necesita. Dale tú, Dios mío, esa fortaleza también para discernir, Señor, tu palabra, para transmitir, Señor, tu mensaje. Ayúdalo, Señor, que seas tú, papá, que seas tu Padre, que seas tú, mi Dios, que vengas a hablarnos, que utilices la vida de este varón, que utilices sus labios, que utilices su mente, utiliza su corazón, papá. Ayúdalo, Dios, que esas palabras sean de sabiduría, papá, que esas palabras, Señor, sean para edificar a cada uno de tus hijos que ahí están en sintonía. Y ayúdanos a escuchar, a entender, a recibir tu palabra en nuestra vida, en nuestros corazones. Gracias, Señor. En tus manos te lo dejamos. Bendícelo, ayúdalo, Señor, en esta hora de la tarde. Gracias, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde pues vamos a llevar un momentito la palabra de Dios, pues aunque no estamos muy buenos de la voz, estamos un poquito afónico, pero yo sé que se entiende, pues vamos a llevar la palabra de Dios y voy a llevar el evangelio del día de hoy. Siempre me llama la atención cuando me toca, digo, pero ¿qué evangelio toca? Y algunas veces hemos leído el evangelio, algunas veces no, la verdad pues no le encontramos mucho sentido a veces o muy largo, pero hoy el evangelio vamos a leer San Juan, el evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Yo creo que algunos de los que saben bien de Biblia, pues me imagino que ya saben de qué se trata pues nos habla de la mujer adulteria. Y vamos a leerlo y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra: cada uno se fue a su casa, pero Jesús se dirigió al monte de los Olivos. Y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo a la gente y se acercaron a él. Se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaban entonces a una mujer que había sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En nuestra ley de Moisés ordenó que se matara a piedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos le preguntaron para ponerle una trampa. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntando, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse, siguiendo escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse
y los primeros en hacerlos fueron los más viejos. Cuando Jesús entonces solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelves a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, en esta tarde, pues la hora se nos ha avanzado así un poquito de rápido. Vamos a llevar la palabra de Dios. Yo creo que tantas veces hemos escuchado esta palabra y muchas veces se menciona por donde quiera hoy esta palabra: si no tienes pecado, pues tire la primera piedra. Eso pues ya muchos lo utilizan. Pero hoy quisiéramos entender lo que la palabra nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Dice, hermanos, que cuando Jesús se iba al monte a orar y el siguiente día volvió al templo y se sentó, dice, a enseñar. Cuando él estaba enseñando, estaba hablando, de repente llegaron una multitud de gente. Iban maestros de la ley, los fariseos, los que diríamos hoy se creían los mejores, los que no tenían pecado, los que les gustaba juzgar, criticar a la gente. Y dice la palabra, llegaron frente a Jesús donde había mucha gente y lo pusieron esa mujer que lo encontraron cometiendo adulterio. Pero cuando nos hacemos la pregunta, hermanos, ¿por qué cuando Jesús estaba con una multitud de gente, cuando había bastante, ahí lo llevaron estos fariseos? Hermano, a veces tenemos que preguntarnos, algunas veces cuando queremos juzgar, cuando queremos poner a alguien mal, hay veces como que lo hacemos públicamente. Lo hacemos para que mucha gente se den cuenta lo malo que está cometiendo esta mujer. Y algunas veces nosotros, usted, hermano, hermana que me está escuchando, algunas veces cuando queremos criticar a alguien, pues hay veces lo queremos hacer públicamente. Lo hablamos fuertemente cuando hay muchas personas a nuestro alrededor para que se den cuenta. Y la verdad, pues eso no nos toca a nosotros hacer, no nos toca a nosotros juzgar, criticar, para que la gente se den cuenta del error de la otra persona. Pero imaginémonos estos fariseos, estos maestros, le ponen a Jesús enfrente y le dice, es que la ley de nosotros y la de Moisés es así. Cuando una mujer se encuentra en adulterio, pues tiene que morir a piedradas. Ahora le dicen a Jesús, ¿y tú qué dices? ¿Y usted qué dices de eso? ¿Hay que matarlo o hay que dejarlo en libertad? Y ahí está la prueba. La verdad, pues si Jesús iba a decir que sí, mátenlo, si Moisés dijo eso. Pero ahora, hermanos, si nos preguntamos ¿quién era Moisés? Moisés no era Dios, aunque algunas veces se han tomado palabras de Moisés, porque él a veces ha dado la orden porque la gente lo pide. Por ejemplo, recuerdo otra palabra cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué dices?
Pero si Moisés, así dicen ellos, Moisés ordenó una carta de divorcio. O sea que hasta Moisés había dejado palabras, por ejemplo, cuando uno ya no le encuentra solución a los problemas, pues si ya no se puede vivir juntos, pues qué mal les queda, sepárense. Cuando Moisés daba estas palabras en aquel matrimonio, así lo decía él. Pero al principio no fue así, decía él. Ahora otra pregunta cuando le decían a Jesús en ese matrimonio, pero entonces, ¿por qué Moisés permitió una carta de divorcio? Y Jesús les dice, por lo terco que son ustedes. Cuando yo me preguntaba esta palabra, la verdad pues nunca lo he visto ni en diccionario, pero hermano, yo creo que entendemos qué nos quiere decir la palabra terco. Si aquí le vamos a preguntar a Belaida, ¿usted qué entiende por terco? Si preguntamos a nuestro hermano Trines, igual, pues cada quien tiene sus palabras, tiene su forma de, ya se entiende terco por lo bruto, por lo tonto, por lo no sé qué y montón de cosas que ustedes no entienden. Por eso Moisés permitió. Hoy aquí todavía le dicen a Jesús, es que Moisés permitió que eso se hiciera, matar a una mujer a piedradas por lo que está cometiendo. Pero ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y Jesús dice, hermanos, nada más se inclinó en el suelo a escribir con el dedo. Y si hoy nos preguntamos, hermanos, ¿qué es lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo? Yo al menos no les podría decir una palabra, está escribiendo los pecados de la gente. Algunos se atreven a decir, es que ahí Jesús estaba escribiendo los pecados de la gente. Y otros lo entienden de diferente forma. Y la verdad, pues he oído a grandes predicadores, cuando Noel Díaz estaba hablando de esto, y dijo él, yo no tengo ideas de qué estaba escribiendo al suelo. Y yo hoy podría decir, hermano, solo para no verle la cara a la gente, ver de cara a cara, mejor se agachó, como que haciéndose loco, escribiendo en el suelo. Y Jesús, como no dio ni una respuesta, la gente le preguntaban, y Jesús, ¿y tú qué dices? Y de nuevamente Jesús se interesa, se para entender, se volvió a parar, y así de fácil les dice, ay de ustedes, si no tiene pecado, que tire la primera piedra. Palabra, hermanos, Jesús que sabía cómo defenderse, cómo no poner en favor de la mujer o en contra de la mujer, así de fácil. Si alguien que no tiene ningún pecado, pues que tire la primera piedra, así de fácil. Una respuesta que cada quien se tomaría de su parte, que cada quien se va a juzgar, se va a preguntar, ¿yo no tengo pecado? ¿O también soy pecador? Y hermanos, a veces cuando señalamos a alguien, nosotros nos hacemos como que si fuéramos justos. Cuando criticamos a alguien, tú eres pecador, tú eres adúltero, tú eres borracho, tú eres ladrón, tú eres mentiroso. ¿Y tú quién eres? ¿Tú ya te reconoces quién eres? ¿Usted no tiene algunos defectos grandes también? Y yo he dicho siempre, hermanos, todos los que vivimos aquí en la tierra, hermanos, tenemos nuestros defectos, tenemos nuestros pecados, que a veces tal vez no muchos se miran, pero somos pecadores.
Nadie es perfecto aquí en el mundo. Si alguien se dice que yo no tengo pecado, la misma Biblia lo dice. El que se dice que no tiene pecado es un mentiroso. Por favor, hermano, hermana, que tú que me estás escuchando, nunca digas que yo sí estoy bien. Nunca digas que yo no tengo pecado, porque todos somos pecadores. Cuando Jesús le dice esta palabra, el que no tenga pecado, pues que tire la primera piedra. Y dice la palabra, se volvió a agacharse o a inclinarse o a escribir en el suelo. Cuando se dieron cuenta, dice la gente, los fariseos y todos los maestros de la ley, dice, se empezaron a retirarse, empezando con los más viejos. Y a veces me pregunto, ¿y por qué será los más viejos? Porque entre más años que vivimos, ¿qué, hermanos? Más pecados cometemos. Qué bonito cuando un niño muere, hermano, pues se va al cielo así fácilmente, hermanos, sin lucha, sin pruebas, se va al cielo. Ahora nosotros, entre más años y más años que vivimos, más pecamos. Pero qué bueno que nosotros, aunque seamos viejos y viejos, pero tratamos de luchar, esforzarnos. Claro, tratamos de hacer el bien, tratamos de llevar palabra de Dios, tratamos de orar por los hermanos, tratamos de animar a los hermanos, aunque claro, siempre cometemos pecados. Dice la palabra, cuando Jesús se volvió a interesar, dice, se quedó solo con la mujer. Ya todos se habían retirado. ¿Por qué? Porque todos se juzgaron, se vieron a sí mismos que todos tenían pecados. Jesús no les dijo mayor cosa, no les dijo, ustedes también tienen sus pecados, ustedes para qué están hablando así, para qué están juzgando si ustedes también son pecadores. No dijo eso, solo dijo, el que no tenga pecado que tire la primera piedra, punto. Y todos se reconocieron que eran pecadores. Porque algunas veces, hermanos, creemos que solo el adulterio es el pecado más grave. No, hermanos, hay varios pecados que son pecados de pena de muerte o pecados mortales, como lo decimos, pecados grandes, que eso no se borra, que usted se hinca, le ora al Señor, no se va a borrar, sino que sí se puede borrar con la confesión. Estaba pasando en mi mente lo que dice Apocalipsis 21:8. Dice así, pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir en el lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Palabra de Dios. Hermanos, no juzgues si alguien está cometiendo adulterio. Si alguien es borracho, pues no hables mal de él. Porque, hermanos, si no estamos cometiendo un pecado, estamos cometiendo otro. Para que se den cuenta, hermanos, el cobarde, pues es una palabra, la verdad, pues me suena muy, muy fuerte. No sé cómo lo toma usted. Pero cuando la palabra habla de cobarde, es un hombre miedoso, una mujer miedosa que con cualquier cosa se asusta, se aleja. A Dios no le agrada. Por ejemplo, usted se metió en una comunidad, está en una comunidad, está tranquilo, alabando a Dios, aplaudiendo, hasta bailando en la comunidad. Pero cuando llegó un problema, usted se retiró. ¿Qué te quiere decir eso? Que eres un cobarde.
no eres valiente, no soporta la prueba, la crítica, la burla, te acobardaste, te fuiste. Esto quiere decir que ya conociste la palabra de Dios y te alejaste. Te toca ir donde dice la palabra, el fuego ardiente. La otra palabra es los incrédulos. Otro pecado fuerte. ¿Qué es un incrédulo? Usted le habla de Dios, ni qué nada. Yo vivo porque yo trabajo, yo me esfuerzo, me desvelo, porque tengo sabiduría, hago las cosas, por eso me va bien. Es un hombre que no cree en Dios. Para él no existe Dios, y para el que no existe Dios, pues no tiene conocimiento de Dios, no va a llegar en la presencia de Dios. Y los odiosos, dice, los que odian. A veces, hermanos, ese es otro pecado igual que el adulterio. Usted odia cuando mira a tu vecino, está superando, está creciendo económicamente y lo estás odiando. Le quisieras hasta quitarle la vida, hacerle la vida imposible. Hasta algunas veces personas, hermanos, así como lo oyen, hasta me cae mal, me voy a ir con un brujo para que le haga, para que su negocio se venga para abajo. Eres odioso, y cuando eres odioso también te toca ir en el azufre, dice, los asesinos. Hablar de asesinos, hermanos, pues hay veces nosotros decimos, es que solo en la capital los que matan, los extorsionistas, los mareros y que no sé qué. Pero a veces nosotros también matamos con nuestra lengua. ¿Cuántas veces, hermano, hemos desanimado a hermanos? Quizás está en una comunidad por nuestra lengua, por nuestras grandes mentiras. Lo desanimamos y se alejó. Ese otro que hermanos, tengamos cuidado de lo que hacemos. Mentiras. Y dice la palabra, los que cometen inmoralidades sexuales. ¿Qué es el sexual? Pues podríamos decir, un hombre, una mujer casada se está metiendo con otro, es adulterio. O un joven que no están casados, pero ya tienen relaciones sexuales, es un pecado que si no nos arrepentimos, si ya no nos da tiempo, pues nos toca ir en el ardiente fuego, el azufre, que es la segunda muerte, dice la palabra. Los que practican la brujería es otro. Los que van con los brujos es otro pecado, igual que usted como que estuviera cometiendo adulterio. Es el mismo camino. Porque ¿qué es el brujo? ¿Por qué vas con el brujo? Porque no crees en Dios, porque crees que el brujo es más poderoso que Dios. Entonces dejas a Dios por un lado y te vas con la persona. Este es un pecado grandísimo, es un pecado que lleva a la muerte. Y dice la otra palabra, los que adoran ídolos. ¿Quién es el que adora ídolos? No se trata de yo me voy a hincar ante mi imagen, ante mi ídolo. ¿Cuál es tu ídolo, hermano? Tu ídolo puede ser tu negocio, tu dinero, porque dice la palabra, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón, hermano? Muchos de los hermanos nuestros que ya no les da tiempo servir a Dios, ya no les da tiempo ir en la Eucaristía, mucho menos en una comunidad, sino que su corazón está en su negocio, en su dinero. Y esta persona está cometiendo un grave pecado que lleva a la muerte. Y a veces esto nosotros no lo vemos como un pecado, pero es un pecado grave, un pecado de muerte. Aquí dice la palabra, los mentirosos. Mentirosos, hermanos, pues hay quienes pues, se acostumbran a hacer mentiras, inventar cosas. Cuando se hace una mentira bien hecha, hermano, destruye familia, destruye personas que a veces
que da pena pensar, hermanos, cuando se arreglan una mentira bien hechecito, hermanos. Eso es un terrible problemón que causan las familias, y hasta con las mentiras hay divisiones de matrimonio. Por eso, hermanos, no solo vamos a ver a la mujer adulteria, no vamos a ver solo criticar al hombre que está cometiendo adulterio, sino que hay muchos pecados que es la misma paga que el adulterio. Y cuando Jesús dice se interesa o se para y mira a la mujer, ya solo la mujer está y Jesús. Y le dice, con estas palabras termino, dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ella contestó: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelves a pecar. Hermanos, este es uno de los grandes problemas que hay. A veces, hermanos, queremos confesarnos. Me voy a confesar, es que cometí tal pecado y tal pecado, pero ya me confesé, ahora ya estoy libre. Volvemos a cometer el mismo pecado y cada poco volvemos a confesar y a confesar. Y hasta se ha dicho, cuando uno estudia, hermanos, a veces dice: aunque el Padre te dijo, te perdono tus pecados, quedan perdonados tus pecados, rece 5 o 10 Padre Nuestro. Y a veces, hermanos, nosotros mismos tenemos que pensar si cierto Dios está perdonando siempre nuestros pecados. Porque lo que dice la última palabra aquí, dice: tampoco yo te condeno, ahora vete, pero no vuelvas a pecar, o ya no vuelvas a cometer el mismo pecado. Yo recordaba hace unos años, para que entendamos, hermanos, en Santo Domingo, Xenacoja, ya habían hombres, no sé por qué, pero habían bastante hombres que se dedicaban a vender aguacates, pero por miles. Y compraba las matas de aguacates aquí en el Pachaje, ahí tenía terreno mi padre, y llegaban a comprar y hacían el trato de la mata de aguacate, y dicen, pues, y llega y ellos lo bajan, pues camionadas de aguacate se llevaban. Y no recuerdo qué padre decía, cuando llegaban, dice, a confesar: padre, es que yo robé aguacate, que no, pues te perdono. Llegaban a los pocos días otra vez, y el padre le dijo: hoy sí ya no los voy a perdonar, porque cada poco vienen a confesar lo mismo. O sea, hermanos, no vamos a jugar a Dios. No vayas a decir: hermano, voy a cometer adulterio hoy, pero la otra semana me voy a ir a confesar. Yo sé que Dios me perdona. Usted sabe que este es pecado, ya no lo vuelvas a hacer. Esfuerza, lucha en no caer en el mismo pecado. Claro, hermanos, el enemigo nos pone la trampa, el enemigo nos pone bien bonito las cosas, pero nosotros, si nos esforzamos, nos vamos a liberar de ese pecado. Se ha dicho, hermanos, que el pecado es bonito. El pecado no es como dice en la palabra, pues se presenta el diablo con su cola, con sus cachos y que no sé qué. El diablo se presenta, si eres hombre, pues se presenta una mujer bien cariñosa, una mujer bien bonita, te habla, tal vez hasta inicia hablando de palabra de Dios, y tu mujer que esto y esto. No te vas a asustar, como alguien dijo de un ministerio cuando le hablaban de eso. ¿Y usted qué hace si el diablo se te presentara? Él dice: aquí lo agarro a sillazo o a que no sé qué. Pero el diablo, hermano, nunca se va a presentar mal. El diablo se va a presentar tan bonito. Entonces, hermanos, esperamos que algo hemos llevado de este evangelio del día de hoy, de la mujer adulteria, que el Señor les dice a aquellos: si usted no tiene pecado, pues tírenle la primera piedra. Y nadie se atrevió, porque todos eran pecadores. Y la última palabra:
vete y no vuelves a pecar más. Hermanos, esta ha sido la palabra del Señor. Amén. Darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos hablado, Señor, en esta manera, Señor. Te damos las gracias. Sabemos, Padre, que son muchos los pecados que llevamos dentro de nosotros. Pero en tus manos nos ponemos, Señor, para que tú nos ayudes, papá. Quizás, Señor, no tenemos pecados, adulterio o hemos matado, pero hay otros pecados dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a luchar contra todo mal, contra toda tentación, Jesús. Ayúdanos, Señor, para poder ser tu voluntad. En tus manos, Señor, yo dejo a cada uno de tus hijos que ya estuvo escuchando tu palabra, que este mensaje, Señor, nos ayude a reflexionar, nos ayude, Señor, a dejar los pecados que nos apartan de ti. En tus manos te pongo, Padre, a todos aquellos que necesitan esa oración, papá, a todos aquellos que están enfermos, están en sus hogares, Señor, ahí sufriendo un dolor, una enfermedad, un problema, Señor, familiar, económico o de matrimonio, Señor, en tus manos te los pongo. Ayúdalos, por favor. Ayúdalos, Padre. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Tú puedes, Señor, ayudarlos en su trabajo. Tú puedes ayudarlos, Señor, en su enfermedad, en su problema, Padre. Para ti no hay nada imposible. En tus manos te los pongo, Señor. A todo aquel oyente que ya está sufriendo por un dolor, por una enfermedad, una molestia, Señor, por favor, ten misericordia de cada uno de ellos. En tus manos yo te pongo, Señor, la vida de mi hermano Augusto, Señor, la vida de mi hermano Agustín, su salud, Padre, la vida de mi hermana Lipa, Padre. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos para que juntamente podamos seguir adelante en este programa. Bendice, Señor, a todos los oyentes, papá. Muchas gracias, sobre todo bendice a todos los colaboradores, Señor, por favor. Gracias, Dios amado. En tus manos nos ponemos. Ayúdanos, Señor, y que así sea, que el día viernes nuevamente estaremos acá, Señor, llevando otra programación más. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues gracias entonces al Señor. Tenemos 2 minutos.